El gobierno mexicano acaba de perder 450,000 millones de pesos. Muy buenas a todos, compañeros inversionistas, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a platicar acerca del reporte de resultados del periodo de enero a marzo que ha sacado el gobierno. Vamos a ver cómo les fue en sus diferentes ingresos, obviamente gastos, y cómo está el balance y la deuda en este primer trimestre del año. Como siempre, si les gusta el contenido y quieren aprender más de finanzas y economía, pueden apoyar suscribiéndose al canal y con un like. Comencemos. Bueno, lo primero que vamos a ver es que en el periodo de los ingresos totales, esto es algo bastante positivo, ¿no? Desde mi punto de vista, vemos que siguen aumentando. Específicamente aumentaron un 7.1%, que si les contamos el 5% más o menos de la inflación, 4 o 5% de la inflación, pues sí hubo un aumento real, ¿no? Del 2.1%. ¿Qué significa esto? Que está creciendo la economía. Ya te voy a explicar por qué, ¿no? ¿De qué están compuestos estos ingresos? Principalmente de dos rubros, de los ingresos petroleros y los no petroleros. En el caso de los ingresos petroleros, vemos que de hecho representan, vamos a ver cuánto representan sobre el total de los ingresos, porque no representan mucho. Sí, un 13%, o sea, básicamente un 15% y el otro 85% son los no petroleros. Entonces, de los petroleros, pues se mantuvieron, ¿no? No aumentaron, disminuyeron técnicamente un 1%, nada radical, el precio del petróleo ha estado bajando, entonces nada que digamos que nos pueda preocupar, sobre todo que nada más el 15% de los ingresos. Ahora, lo bueno son los ingresos no petroleros, que es más que nada son ingresos tributarios, ¿no? Es decir, de impuestos, y aumentaron un 8.5%, lo cual es una brutalidad, insisto, sobre todo que estamos hablando de que hubo una inflación de un 4 o 5%. Lo cual significa que hubo un ingreso real, un aumento real de un 3.5%. Ahora, esto puede ser bueno o malo dependiendo de tu punto de vista. Obviamente es bueno porque el gobierno tiene más dinero a disposición. Esto sería bueno suponiendo que lo gaste de la manera más eficiente, que sabemos que no es el caso, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿por qué está creciendo esto? Pues son dos factores. Uno, el crecimiento económico, obviamente, que sí había un crecimiento económico, se estima que el crecimiento económico este año sea del 2%, entonces más o menos por ahí tenemos una parte del aumento, obviamente la inflación que ya platicamos, y también hay un aumento un poco escondido, que son las tasas del IEPS que va subiendo, obviamente. También tenemos que hablar del salario mínimo, que ya les hice un video, si no lo han visto, véanlo, por favor, es muy importante. Subir el salario mínimo le conviene más que nada al gobierno porque puede cobrar más sobre una base mayor los impuestos, ¿no? Entonces, todo este tipo de estrategias han ayudado al gobierno a aumentar sus ingresos sin necesariamente tener que hacer un aumento en la tasa, ¿no? No tienen que decir, vamos a subir al IVA al 17% o el ISR vamos a subir las tasas, no lo tienen que hacer porque tienen otras herramientas más escondidas en que la gente a lo mejor no se da cuenta o no se da cuenta tanto, ¿no? Mismo caso con la inflación, tú puedes crear una inflación de un 4 o 5% imprimiendo más dinero sin ningún problema, y la realidad es que la gente no se va a dar cuenta, tristemente, ¿no? El otro día también les hice un video del salario mínimo que ya platiqué y les explicaba, oye, a pesar de que en el último sexenio sí han subido el salario mínimo de manera importante, pero ha subido también la inflación, ¿no? Entonces, al día de hoy puedes comprar, haciendo un ejemplo burdo, menos gansitos de lo que comprabas cuando inició el sexenio, ¿no? Entonces, con el nuevo salario mínimo, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que aunque tú en monto digas, percibo más, si todos los bienes e insumos suben en mayor medida, simple y sencillamente está disminuyendo tu poder adquisitivo. Entonces es un engaño. Pero bueno, eso ya lo platicamos en el video anterior. Si no lo han visto, insisto, véanlo por favor. Y creo que es algo que tienen la obligación todos los mexicanos y en general todos ciudadanos de cada país, de entender cómo funciona a nivel básico estas finanzas y economía del gobierno para poder exigir, ¿no? Porque yo creo que es importante no olvidar que el gobierno trabaja para ti, ¿no? O sea, al fin y al cabo, ¿no? Es un servidor público y tú tienes la obligación moral y ética de exigirle lo que creas que pueda ser mejor para la sociedad, ¿no? Entonces, ahí entramos en temas muy complicados, pero bueno, cada quien entenderá su punto de vista y yo creo que es importante que lo dé cada quien, ¿no? No dejar que diga, ay, no, que el gobierno haga lo que quiera, porque eso normalmente no termina funcionando bien, ¿no? Pero bueno, entonces esto aumentó un 8.5%, que vemos que es súper importante, como tiene un porcentaje mayor, entonces el aumento de los ingresos totales fue bastante bueno, el 7.1%. Entonces en este trimestre aquí no tengo nada que decir, excelente. En sí, lo estamos viendo desde un punto de vista que el gobierno va a hacer el mejor uso de los recursos. Ahora, ¿dónde está el problema? En los gastos, señores, en los gastos. Los gastos netos totales aumentaron un 24%, esto es una brutalidad, y esto, insisto, no es sostenible. ¿Ok? Hay que dejarlo claro. Imagínate que tienes una empresa, aumenta un 10% de tus ventas y un 50% de tus gastos. Cada vez vas a perder más dinero si lo estás perdiendo. Si no, vas a llegar a un punto donde vas a empezar a perder dinero. ¿Ok? Ahora, ¿cómo están compuestos estos gastos? Principalmente el programable y el no programable. Ahora, el gasto programable, como está acá como una nota nada más para que lo lean,
Incluye los gastos corrientes de correr el gobierno, sueldos de políticos, etcétera, las instituciones, y también los gastos de inversión, que son los que están programados, ¿no? De que vamos a invertir en el Tren Maya o en el nuevo aeropuerto o en lo que fuese, ¿no? O en nuevas carreteras, etcétera. Ahora, a diferencia, el no programable incluye otras participaciones, que es dinero que le dan a los gobiernos locales cuando lo piden, apoyos, subsidios, ya saben, todas las aportaciones que se hacen, y el costo financiero. Ahora, el costo financiero en el 2023, si recuerdan que terminó el año y lo checamos, aumentó de manera radical porque estaban subiendo las tasas y aumentando la deuda. Entonces eso genera un problema de doble filo, donde no solo aumenta el pago de intereses porque aumenta las tasas, sino también aumenta el pago de interés porque estás aumentando la deuda, ¿no? Entonces, este es un tema que aparentemente, o al menos en este trimestre, ya se está controlando, ¿no? Esto es positivo. De hecho, el costo financiero está disminuyendo, ¿no? Ya dejó de aumentar, lo cual es algo sumamente bueno, porque era algo que se podía salir de control muy, muy rápido, ¿no? Esto obviamente ha ayudado a que las perspectivas de las tasas ya están bajando, ¿no? De hecho, Banxico ya hizo su primer recorte de tasas y se estima que a lo largo del año se hagan más recortes de tasas. Era lógico, tener una tasa del 11.25% no era nada sostenible. Entonces, esto va a ayudar y va a subsanar hasta cierto punto las finanzas del gobierno. Ahora, a pesar de esto, el gasto no programable aumentó un 10.1%, ¿no? ¿Por qué? Porque las participaciones y los subsidios han seguido aumentando las aportaciones. Yo les decía que esto era algo completamente esperado, ¿no? No hay manera que en año de elecciones no aumente este rubro. Así se los pongo, así de fácil, así de sencillo. Es lógico, de hecho, gracias a Dios solo ha aumentado el 10%, pero es lógico que el gobierno va a tratar de dar todas las aportaciones que requiera dar para asegurar su estadía en el poder, ¿no? Es algo completamente lógico y de hecho se me haría hasta raro si no aumentara, ¿no? O sea, si con el hecho de mantenerse, diría, aquí hay algo raro, ¿no? O sea, esto no es normal. Entonces, hay que recordar que el humano siempre funciona por medio de incentivos, ¿no? Obviamente, si le dices, ¿sabes qué? Te vas a quedar en el poder, suelta el dinero, va a soltar el dinero, ¿no? Completamente lógico. Entonces, el no programable, insisto, bajó el costo financiero, las aportaciones y todo subió. En general, subió este gasto un 10.1% y el programable, como ya platicamos, sí subió de manera importante un 30.6%, que es el que más me preocupa, porque, bueno, me preocupa, entre comillas, ¿no? Porque el gasto de inversión es bastante esporádico en el sentido de que en periodos cortos de un trimestre puede variar, ¿no? Puede ser que haya habido una inversión fuerte en este trimestre y no lo va a haber en el siguiente. Entonces, esto, mientras más largo lo podamos ver, o sea, cuando chequemos enero, abril, enero, mayo, etcétera, nos va a dar una pintura más realista, ¿no? Pero bueno, es bueno también ver este dato, ¿no? Entonces, no me preocupa tanto por ahora, pero sí me preocupa que haya aumentado una magnitud de 30%. Insisto, que es bastante. Sobre todo el tema de los gastos corrientes, ya saben cómo es la cuestión de la política, todos ganan un montón sin hacer nada y esto creo que está metido también bastante presión a las finanzas públicas. Ahora, todo esto genera, como ya platicamos, un gasto neto que aumenta un 24.2%. ¿En qué se traduce esto? En palabras muy sencillas, en un aumento del balance presupuestario, que en este caso sería la pérdida, si lo queremos ver así, del 260%. Si lo queremos poner en números, estamos hablando de que la pérdida se triplicó. Sí, se multiplicó 3.5 veces, ¿no? Porque hay que recordar que aquí se le suma un 1. Entonces, 3.5 veces se triplicó la pérdida en lo que llegamos de este trimestre. Insisto, es alarmante, mas no es algo drástico. Aún. Si llegamos en enero a junio y vemos que el monto sigue parecido o sigue bajo la tendencia, ahora sí hay que preocuparnos. Pero por ahora tenemos 3 meses, vamos a dar el beneficio de la duda de que hayan habido algunos gastos ahí que se tuvieron que hacer en el primer trimestre y no se van a hacer en los siguientes meses. Vamos a ver cómo está la cosa. Pero sí es algo que hay que darle seguimiento, porque este dinero no parecerá nada. Es como si tú me digas, oye, tú tienes un sueldo de 10,000 pesos y gastaste 20. Ajá, ¿y de dónde salieron los otros 10? ¿Cómo puedes gastar más dinero que tienes? Sí, puedes. Uno, deuda. Puede tú que lo pases con una tarjeta de crédito. Que el gobierno hace lo mismo, pide deuda, puede ser, que ahora lo vamos a ver. Y otro, en el caso del gobierno, puedes decir, no pasa nada, lo imprimo más dinero, luego monetizo la deuda y no pasa nada. Ahora, no pasa nada entre comillas, porque imprimir dinero, como ya platicamos, genera inflación, que es el problema que llevamos teniendo desde hace años gracias al dinero que se impreso en años anteriores. Insisto, es algo completamente lógico, no es lo mismo que tú tengas un peso mexicano cuando hay 100 pesos en circulación en todo México, a que tengas un peso mexicano cuando hay 1 trillón de pesos en circulación en todo México. Tu riqueza y el poder adquisitivo va a ser mucho menor. Es algo completamente lógico, ¿no? Sentido común, que es a veces el menor común de los sentidos, ¿no? Entonces,
Eso es más o menos lo que está pasando. Ahora, ¿cómo está reflejado la deuda más o menos para ver? Ha aumentado un 4%, ¿no? En lo que va del año, ¿no? O sea, si comparamos a cómo empezó en diciembre, o más bien cómo terminó en diciembre, y lo que va en marzo, pues ha aumentado un 4%, que sí es un número que dices, no sé, no es lo ideal, ¿no? Y esto que hemos tenido el beneficio del tipo de cambio, porque hay cierto tipo de deuda en dólares, entonces esto también ayuda, porque luego se convierte a pesos, pero no es lo ideal que tengamos aumentos en deuda, porque la deuda, pues sí, no, tú dices, no, no pasa nada porque están aumentando los ingresos y en proporción está bien, ¿no? Pues si se aumentan los ingresos un 7%, la de un 4%, no pasa nada. Sí, técnicamente no es que no pase nada, pero este problema se puede salir de control, como lo hemos platicado en varias ocasiones, ¿no? Porque pues si tienes más deuda, vas a tener más pagos de intereses, vas a tener que recurrir luego más deuda, etcétera, ¿no? Específicamente aumentó 580,000 pesos más o menos, que casualmente es más o menos lo que se ha perdido, ¿no? Entonces, estos números van ligados, no son exactos porque hay otros temas allá, pero la lógica sigue siendo la misma, ¿no? En otro día vamos a ver cómo ha aumentado la circulación de los pesos, que sí se ha aumentado, y eso es un indicador, lo que llama un leading indicator, ¿no? Si imprimes más dinero, en un futuro va a haber más inflación, ¿no? No es exactamente, o sea, no es preciso en el sentido de que si imprimo hoy, mañana va a tener inflación, por el tema de la velocidad del dinero, que es un tema un poco más complejo, pero sí va a haber más inflación en un futuro. No sabemos cuándo, a veces tarda un año. Normalmente se habla que la política monetaria tarda 12, 15 meses en entrar completamente al sistema financiero, ¿no? Entonces, entre año y medio, 2 años, ¿no? Podríamos decir que son efectos a mediano plazo. Pero bueno, en general, ese es el panorama que tenemos. La deuda sigue aumentando, insisto. Puedes decir, no está mal porque han aumentado los ingresos. Te puedo decir, sí, pero no es lo ideal, ¿no? O sea, al fin y al cabo, yo no entiendo qué tan difícil es decir, si tengo 100 pesos, gasto 100 y está. O sea, no te estoy diciendo que tengas utilidades, porque pues no es tu función como gobierno, pero bueno, o pierde lo mínimo, ¿no? O sea, no gastes dinero que el que no tengas, porque vas a generar presión en un futuro. Al fin y al cabo, tú al momento que contraes deuda, lo único que estás haciendo es pasar el problema a futuras generaciones o a tu futuro yo. O sea, por ejemplo, si tú compras algo hoy con 50 pesos de deuda, pues sí, no lo voy a pagar hoy, lo voy a pagar en 2 años, ¿no? Entonces, es algo que tu futuro yo va a tener que pagar, ¿no? Es lo mismo. La deuda lo único que estás haciendo es traspasando el tema del tiempo, pero el dinero lo vas a tener que pagar. O si no, lo vas a tener que sustentar de otra manera que va a generar más inflación o lo que fuese, ¿no? Entonces, este es un detalle muy importante. Yo creo que las finanzas públicas se deben de manejar de una manera más sensata, más lógica, ¿no? Porque al fin y al cabo es un presupuesto. Si tienes 100 de ingresos, gástalo 100, ya está, es lo que tienes, ni modos. Y también, obviamente, de esos gastos, pues aporta más a la parte de los gastos de inversión, porque son los que, en mi opinión, más sirven. Oye, que nuevas carreteras, nuevos hospitales, etcétera, del sector salud, son cosas que la gente realmente necesita y yo creo que le puede servir más que a lo mejor que le des tus 2,000 pesos de beca mensual, no lo sé. Claro, cada quien tiene su forma de pensar y su forma de ver las cosas, pero ese ya es tema personal de la persona. Vaya la redundancia, ¿no? Es tema personal de cada uno de ustedes, de cada persona. Pero bueno, esto es todo por el video de hoy. Si les gusta el contenido, como siempre, insisto, pueden apoyar con un like, suscribiéndose. Nos vemos en el próximo.